Hola. 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 Bienvenidos a esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. Para esta sección, como siempre, es fundamental que todos saquen su Biblia. Y bueno, ahora sí, empecemos. Hoy nuestro tema es Fe en acción. y vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estuve buscando qué es certeza y dice que es conocimiento seguro y claro. Es cuando tú sabes que algo va a pasar, es un conocimiento seguro y claro de lo que se espera. Y la convicción dice que es seguridad de la verdad, de lo que no se ve. Entonces esto es la fe, cuando nosotros esperamos y creemos y conocemos algo que aún no vemos. Y también la Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta que dice que él es el autor y consumador de la fe. Autor quiere decir causante o creador. Y consumador, el que completa, realiza o termina la obra. Entonces vemos que la fe es un don de Dios. No es algo que nosotros podamos provocar, sino que es algo que Él inicia y que Él termina y completa en nosotros. Amén. Amén. Además que en Lucas 17:5 dicen los apóstoles al Señor, le dicen, aumentanos la fe, ¿no? Entonces ahí vemos cómo Jesús es esa fuente de fe. Bueno, dirán muchos, bueno, ¿y para qué sirve la fe? Vamos a Mateo 17:20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces la fe hace que las cosas sobrenaturales de Dios se puedan manifestar en nuestra vida. Es necesario creerlo para así poder ver el poder de Dios actuando a favor nuestro. Amén. Y como dice el Señor, me impresiona que dice como un granito de mostaza, ¿no? Sí, Y un granito de mostaza es algo tan pequeñito y hoy en día de verdad, si tuviéramos fe como ese granito, le podríamos decir a un monte, córrase de lado y se corre. Pero ahora hoy en día ni siquiera tenemos fe como ese granito de mostaza, Sí. que es una cosa mínima para hacer esas cosas que Jesús nos dice. Sí, porque como dice Ginette, ni siquiera el Señor nos está diciendo, tienes que tener la mega fe, ¿no? Es como un granito de mostaza. Así es. Bueno, ¿y qué produce esa fe en nuestra vida? Entonces Cami ya nos daba un ejemplo y nos decía que produce cosas sobrenaturales. Vamos a ver otro ejemplo. Está en Mateo 9, versículo 27. Se llama, dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Entonces nos encontramos con una escena en la que Jesús va pasando, dos ciegos le dicen, ten misericordia de nosotros, y Jesús les dice, ¿creen? Y ellos les dicen, sí, creemos que tú puedes sanarnos. Y Jesús los toca y son sanos. Entonces nuestra fe produce obras sobrenaturales, produce milagros, produce sanidades, produce cosas que no esperamos. Yo no creo que los ciegos esperaran que Jesús pasara por ahí para ser sanos, para ser sanos ese día. Y miren que produce esas cosas, produce obras sobrenaturales que nosotros no esperamos y obras que sirven para glorificar al Señor. La fe también produce glorificación al Señor. No, y miren que la fe de ellos era tremenda porque Jesús les dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Entonces, conforme a nuestra fe, nosotros recibimos nuestros milagros. Depende también mucho de nosotros. ¿Cuánta fe tenemos para poder recibir lo que queremos? No sé si de pronto ustedes han visto los árboles de mostaza. Allí ya hablaba de una semillita, que es lo que el Señor pide que tengamos, pero cuando esa semilla crece y germina es un árbol gigante. No sé si alguna vez han visto la imagen de un árbol de mostaza, eso es una cosa impresionante. Entonces es lo que dice Helen, o sea, conforme sea nuestra fe, eso va germinando y va creciendo. Amén. Bueno, vamos a ver otro ejemplo aquí en la Biblia de una persona que tuvo mucha fe. Y para eso vamos a ir a Mateo 8 y vamos a leer versículos del 5 al 10.
Dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Saben, este versículo me impresiona y más porque el centurión era un soldado romano. Entonces, pues generalmente los romanos no creían en Jesús, ¿cierto? Odiaban a Jesús. Y él dice: mi criado está enfermo, y Jesús le dice: bueno, yo voy a ir. Pero es tal la fe de este hombre que le dice: no, solamente di que sea sano y él va a ser sano porque yo sé que tú tienes autoridad, le dice. Y me impresiona que en la Biblia vemos muchos hombres llenos de fe, pero ninguno como este, que Jesús le dice: nunca he hallado tanta fe, a tal punto que Jesús se maravilló. O sea, Jesús se sorprendió y dijo como: oh, wow, ¿qué es esto? Entonces, miren lo que hace la fe. No es necesario que Jesús vaya, sino que diga la palabra y será sano. Él reconocía el poder de la palabra en Jesús, que con solo pensarlo, con solo decirlo, ya iba a ser sano, ya iba a ser hecho. Qué tremendo eso, ¿no? Amén. También hay algo que quiero resaltar, y es que la Biblia en Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Por eso es que hoy estamos hablando de la fe, porque es algo demasiado importante. Muchos de ustedes nos escriben: ¿qué hago para agradar a Dios que le agrada? Yo quiero vivir una vida agradable a Dios. Y una de las cosas que la Biblia nos hace ver tan importantes para agradar a Dios es esta, la fe. Sin ella no podemos agradar a Dios. Y yo me pongo a pensar: ¿por qué no? Porque ¿cómo es posible que yo, si sigo a alguien, no crea lo que esa persona me dice? ¿Cómo es posible que yo crea más lo que me dice mi panorama, mi circunstancia, mi gigante, a lo que me dice Dios y su palabra, lo que Él me promete? Entonces la fe el Señor la ha puesto es para que la activemos, para que podamos poner esa fe en acción y podamos agradar a Dios poniendo nuestra confianza en Él, aunque las circunstancias se vean difíciles. Yo tengo una frase y es lo que enseño, y es: pon tus ojos en Jesús, no en las circunstancias. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en las circunstancias, nos desenfocamos de Jesús y ahí no vamos a poder ver el milagro. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, las circunstancias se desvanecen, el gigante se desvanece. Así que hoy pon tu fe en acción y agrada a Jesús con esa fe. Amén, claro que sí. Además que la fe, dice en Santiago 2:17, que la fe sin obras es muerta en sí misma. Por eso nosotros necesitamos tener fe para agradar a Dios, pero no solo tenerla, sino demostrarla, ¿no? Esos momentos donde vienen esas pruebas es cuando tú demuestras realmente si hay fe, porque una cosa es que tú digas: yo tengo fe, pero ¿y qué pasa cuando, digamos, el médico te dice que tienes una enfermedad incurable, que un cáncer, una enfermedad que la ciencia ni la medicina pueden hacer nada? Ahí se prueba tu fe, ahí conoces si realmente hay una fe y crees en el poder de Dios y sabes que Él tiene el poder de sanarte y que Él quiere sanarte. Ahí es donde se muestra también, no sé, muchas cosas cotidianas de nuestra vida, donde se presentan muchas pruebas, muchas circunstancias, pero esas son o las que nos muestran si no hay fe, o al contrario nos muestran y nos afirman la fe, porque a veces pensamos tener fe, pero es una fe débil y necesitamos una fe fuerte, firme, sin tambalear. Necesitamos tener claro que así como creemos en Jesús, aunque no podamos verlo, así mismo Él va a actuar ante un panorama que tú hoy ves y no puedes ver esa salida, pero que Él la tiene. Es necesario tener una fe con obras. Amén. Bueno, y vamos a Romanos 1:17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
me sorprende esa última parte, dice, más el justo por la fe vivirá. Es decir, es la fe la que nos vivifica el alma, el cuerpo, el espíritu, es la fe la que nos hace crecer espiritualmente, es la fe la que nos ayuda a superar esos retos que tenemos en la vida, es la fe la que nos ayuda en todo, o sea, la fe la que nos hace vivir. Entonces, si quieres vivir conforme a Jesús, si quieres vivir caminando con Jesús, tienes que tener fe. Amén. Tremendo. Bueno, y para terminar quisiera que vayan a Juan 11:40. Dice, y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A mí este versículo me impresiona mucho porque tú quieres ver manifestada la gloria del Señor, tienes que creer. A eso nos llama el Señor. Sin fe es imposible agradarlo, como decía Cami, como decía Helen. La fe sin obras es muerta, como lo decía Cami. Si yo no demuestro que tengo fe, entonces no tengo fe. Quieres ver lo sobrenatural de Dios en tu vida, quieres que el Señor haga cambios, que el Señor transforme, tienes que tener fe. La fe se mide en la prueba, y eso era una de las cosas que nos decía Cami. No reneguemos cuando nos hallemos en esas circunstancias, porque cuando yo estoy bien, pues yo digo, listo, yo tengo fe. Y es fácil creer. Es fácil decirlo, claro. Pero la fe realmente se prueba, se mide cuando yo estoy pasando por una tribulación, cuando yo estoy pasando por el desierto. Entonces hoy, si tú quieres atravesar ese desierto, si tú quieres ver la gloria del Señor, la gloria es una palabra que no se puede definir, no tiene definición. Es una palabra que no nos cabe en la mente y el Señor nos dice, es necesario que creas para que mi gloria se manifieste. Entonces hoy anímate a creer, mira cómo el Señor es de fiel y es de bueno y nos dice que con tan solo un granito de mostaza, si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, entonces hoy dejemos de reclamar, dejemos de quejarnos y más bien pongamos esa fe en acción y saquemos músculo espiritual. Amén. Y nada, o sea, sabemos que las cosas sobrenaturales de Dios están disponibles para nosotros, pero hay una parte que nos toca, que es creer. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo donde nos permite, Señor, saber más de la fe. Ayúdanos a tener fe para poder agradarte. Ayúdanos, Señor, así como dijeron tus apóstoles, Jesús, aumenta nuestra fe. Señor, ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer en que tú puedes hacerlo sobrenatural, por muy difícil que veamos las cosas, Señor. Y como decía Helen, ayúdanos sobre todo a tener los ojos puestos en ti para no desenfocarnos y así perder la fe. Te damos gracias y te pido por cada persona, Señor, que aumente su fe y que puedan ver milagros, Señor, de toda clase, orando a través de su vida. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Les damos gracias por ver este video. La tarea que les vamos a dejar es que hagan un resumen de Hebreos 11 que habla de la fe. Síganos en todas nuestras redes sociales: Instagram, @soldadosdelfuego, Facebook, @soldadosdelfuego1. Escríbanos a Gmail si se quieren comunicar con nosotros directamente para una pregunta, una inquietud, un testimonio, una petición. soldadosdelfuego@gmail.com. Recuerden darle like a este video, suscríbete, compártelo con un amigo, una persona que tú digas necesita recibir esta palabra de fe, envíale este video. Y nada, nos vemos en nuestro próximo video hablando como sabemos hacer. Sin pelos de la lengua, porque no hay excusa. Chao.